Buenos días República Dominicana, buenos días al mundo entero. Le damos gracias a Dios Todopoderoso la oportunidad de estar aquí nueva vez. Hay un versículo que me encanta de la palabra que dice que aunque por la noche dure el lloro, en la mañana vendrá su misericordia, y esto anuncia una nueva mañana. Así es que para todos ustedes, aquellos que el día de ayer, pues algunos se quedaron en sus hogares, algunos tuvieron que hacer algunas cosas, pero bueno, hoy retomamos este ritmo natural de la semana. Yo soy Colombia Alcántara, esto es una nueva mañana y me acompañan en la mesa los jóvenes Iván Yael y Yamel Castro. Los jovencitos. Bien dicho, bien dicho. Buenos días a la audiencia que nos ve. El día de ayer, 16 de agosto, fue un día importante ya en términos personales. Nosotros avanzamos mucho en temas personales y empresariales que tenemos, a pesar de que era un día feriado en República Dominicana. Pero también República Dominicana recibió informaciones interesantes acerca del presidente Abinader. Hoy estaremos debatiendo en este primer bloque sobre eso. Así es. Hoy de manera inevitable, señores, tenemos que conversar un poquito con ustedes sobre el discurso que dio nuestro presidente Luis Abinader en el día de ayer. Así que quédense con nosotros porque además de hablar un poquito sobre esto, también tenemos un invitado muy especial que queremos también compartir con ustedes. Miren, nosotros el invitado que tenemos para darle primicia a la gente y a las chicas que nos ven, que se interesan mucho, a los chicos también, pero las chicas en especial, es un invitado que tuvimos hace unas semanas. Julio Quesada, el doctor Julio Quesada, y la gente se quedó con ganas de más, así que prepárense, los teléfonos van a estar en pantalla para todos los que tengan preguntas sobre este tema de ginecología y todo eso, pueden llamar. Así es, pedido ya por nuestra audiencia, gracias a todas las mujeres que nos sintonizan, pero en esta primera parte del programa, así como decía Yamel, en el 809-537-0045 queremos escuchar también sus impresiones de este discurso de Luis Abinader Corona, el excelentísimo presidente de la República, que no era una rendición de cuenta per se, con motivo en la conmemoración de la restauración. Los presidentes pues hacen unos discursos que no son oficialmente rendición de cuentas como se hace los 27 de febrero. Pero bueno, de hecho algunos programas especiales de estos grandes canales le titularon rendición de cuentas. No es rendición de cuentas, pero básicamente él rindió cuenta. O sea que yo no sé si a partir de ahora también los 16 de agosto se rendirá cuenta. Es un discurso que no necesariamente está obligado a hacer un recuento, pero yo pienso que en la condición actual de un presidente que pues tiene cancha abierta para reelegirse, de un presidente que está a mitad de camino, sus 2 años, halfway, como se dice en inglés, pues bueno, era una buena oportunidad para hacer este recuento. Decimos, como ustedes saben, que se mudó, vamos a decir, el estatus presidencial a Santiago, y no es el primer presidente que lo hace. Mucha gente entiende que ha sido un desacierto que el presidente vaya a Santiago a dar este discurso, pero bueno, él sabe lo que hace, está dándole importancia, prioridad a la capital económica, la región del Cibao, la región norte y todo lo que esto representa. Ustedes saben que Luis Abinader tiene sus conexiones en Santiago, su papá de Santiago, creo que fue senador Abinader padre, ¿verdad? Por Santiago. La vicepresidenta que representa también Santiago y una gran parte de su staff que tiene mucho que ver con el Cibao, pero lo propio ya, según pudimos ver en algunas notas, habría hecho el profesor Juan Bosch, el mismo Leonel Fernández, o sea que esto no es, vamos a decir, un invento del presidente Abinader. Aquí también, pues ya lo que era, y un poco para avanzar lo que sucedió aquí en el Congreso Nacional, donde se hacen actos oficiales. Los 16 de agosto es que se va vestido de blanco al Congreso, pues se llevó a cabo la confirmación del presidente del Senado, Eduardo Estrella. Nuestra querida Ginette Burnigal dijo que no se iba a quedar haciendo bembita y aceptó la posición de secretaria. El vocero, vocero principal es el senador Franklin Romero, un amigo nuestro que ha estado aquí en este programa, que ha estado en la plataforma de Al Tanto TV, y obviamente pues ya lo que se sabía, el mago, el maestro, el que sabe controlar, ¿verdad?, todas las bestias y todo lo que tenga que ver para tener unidad, y que ha demostrado ser tan efectivo, Alfredo Pacheco, por 6ª vez, ¿verdad?, en 6ª ocasión, ahora presidente del Senado, confirmado nueva vez.
Recordamos que este sería su tercer año y que ya él tenía, antes de la interrupción de su carrera como legislador, experiencia como presidente de la Cámara de Diputados. Hay gente que, bueno, que quería ver cambios. Yo pienso que es estratégico que el presidente Abinader pues deje, no que deje, porque supuestamente el poder legislativo es independiente, ¿verdad? El primer poder del Estado, pero sabemos todo lo que se amarra, lo que se menea en buen dominicano para tener estas posiciones tanto en la presidencia del Senado como de la Cámara. Recordar que Eduardo Estrella, también de Santiago, y volvemos a Santiago ahora con el presidente, es de un partido aliado, o sea que tenemos representación, por así decirlo, en el Congreso, aunque decía Ginés Burnigal que necesitamos un presidente del Senado que no sea un sello gomígrafo que haga copio de todo lo que dice el Poder Ejecutivo. A mí me gustó el ejercicio de ver a gente aspirando, me encantó el ejercicio de ver a Ginés Burnigal. Lamento que no tengamos una mujer nueva vez frente al Senado, ojalá que podamos ver paridad en el caso de género. Sí, en el caso del Congreso, que tengamos una mujer de nuevo presidenta de la Cámara en alguna ocasión, o un hombre o una mujer presidenta del Senado en esta ocasión. Pero bueno, así está representado el poder legislativo y, como decimos, de Santiago, una figura importante de mucha trayectoria, y yo pienso que le da estabilidad sin duda, que no le convenía a Luis Abinader con todos los cambios que tiene en el tren como tal, con la salida de Lisandro Macarrulla formalmente, con su renuncia, con la destitución del ministro de Educación y con algunos de los cambios que se le suman en estos 2 años. Entonces, yéndonos a Santiago, de donde es Eduardo Estrella, como ustedes lo están viendo, a quien felicitamos, ¿verdad?, por su nueva elección, siendo un partido aliado. Nos vamos a Santiago. ¿Qué ha dicho el presidente Luis Abinader en este discurso de no rendición de cuentas, donde se rindió bastante cuenta? Así es. Bueno, a propósito del COVID, a propósito de la salud, y que yo creo que es algo innegable, incuestionable, así nos haya costado mucho dinero, así hayamos tenido que regalar muchas vacunas o votar algunas porque la fecha de caducidad nos llegó con ellas en la mano. Pienso que la mayor parte de la población sí se vacunó, que quizás se compraron cantidades desmesuradas de vacunas, pero cualquier precio que se haya tenido que pagar para ser exitosos en la gestión del COVID y ciertamente, como dijo el presidente, ser un referente no solo en la región, sino mundial. Yo pienso que hasta sus peores detractores tienen que darle esa a Luis Abinader, al gobierno del PRM, que fueron efectivos. Fuimos efectivos como país en el manejo de la pandemia y yo creo que esto es algo incuestionable. Ahora, si vamos a entrar en materia económica, cuando hablamos del camino que ha llevado el gobierno de Luis Abinader respecto a los subsidios, respecto al tema de los combustibles, respecto al tema de la tasa cero para algunos productos y de poder dar incentivos a algunas áreas en particulares, ya ahí eso es un modelo de gestión que cada quien puede decidir. No hay de otra. Si nosotros tuviéramos que pagar los combustibles tal y como están, no sé cómo nos estaríamos haciendo a nivel de lo que recibimos económicamente, de los compromisos adquiridos y de cómo no nos alcanza en la mayoría para poder cubrir nuestros compromisos. El tema de la tasa del dólar, que a mí misma me sorprendió cuando lo vi en el discurso, porque uno a veces como que entra y sale de los bancos, y si tú no estás comprando o cambiando dólares, tú como que no ten eso, pero ciertamente está por debajo del 54 el dólar, que es un manejo que hay que dársela también al Valdés Alviso frente al Banco Central, que es un atino completamente de Luis Abinader dejar esta autoridad. Lástima que en otras áreas sensibles nosotros no podamos respetar el seniority y de quien lo sabe hacer, porque hasta ahora él ha demostrado que o es mago o ciertamente sabe cómo es que se maneja la política económica del país, porque los resultados están ahí. No así en otras áreas
como en el sector eléctrico, que lamentablemente hemos visto una desmejora, un descalabro. Puede ser por razones intencionales o puede ser porque simplemente tengamos ineficiencia o incapacidad de gerencia, puede ser por muchas razones, pero ojalá y que todo marchase como marcha la parte de política económica con una persona que tiene todos los años del mundo ahí, que aunque nosotros querramos ver cambio en áreas y sectores fundamentales, pues deberíamos buscar esa experiencia, esa expertise de quien dé los resultados. Quiero pasar con ustedes en los puntos de vista que tengan del discurso y que la gente que nos está mirando sepa que vamos a recibir sus llamadas, a ver qué le parece de todas las cosas y las bondades que dice el presidente Abinader de sus 2 años y qué le parece a ustedes. Mientras tanto, Yamel, ¿cuáles son los puntos de este discurso de no rendición de cuentas donde rindió el presidente en estos 2 años? Yo creo que ya a Colombia le podemos decir de rendición de cuentas, ¿verdad? Para resumirlo y ya irnos a una manera más simple. Mira, el primer punto es ese mismo que tú mencionas, es el tema de salud, que pienso que este presidente, nuestro presidente Luis Abinader, puede darse el lujo de alardear sobre ese tema. Es algo que, como bien tú dijiste, ni la oposición ni nadie le puede quitar ese mérito, porque absolutamente nadie, ninguna otra persona, ningún otro candidato de la oposición puede darse el lujo de decir que ha vivido algo parecido, porque nadie lo ha hecho, y por tanto que nadie puede decir que sabe hacer algo mejor que lo que él hizo. Nosotros como país, bien como tú dijiste, hemos sido o fuimos un referente a nivel principalmente de Latinoamérica, aunque Colombia dice que a nivel mundial, y pienso que así lo es. Nosotros tuvimos la dicha de tener vacunas rápido, de que sabemos que el presidente se manejó de una forma bastante eficiente y tuvimos variedad y cantidad de vacunas. Nosotros pudimos tener los diferentes tipos de vacunas, yo creo que prácticamente todos en el país, y cuando sabemos que hubo muchos países donde no tuvieron ese beneficio, así que nosotros, siendo una isla en el Caribe, podemos decir que fuimos pioneros en esa parte. Ahora, cuando me voy a la parte de la inflación, que obviamente el presidente no podía dejar de mencionar, que es la realidad que el pueblo dominicano está viviendo ahora mismo, y la comparo con la parte de la energía eléctrica. ¿Por qué comparo estas dos partes? Porque aunque bien es cierto que se ha hecho un trabajo, sabemos que el presidente está trabajando, que se están haciendo cosas y que eventualmente vamos a comenzar a ver cambios positivos, o por lo menos esperamos que así sea. Yo me pregunto si aparte de las cosas que el presidente estuvo mencionando, específicamente en la parte de la inflación, que habla de que sí, realmente él ha tenido que enfrentar unos niveles de inflación sumamente altos comparado con cómo ha sido en los últimos años, y ha tenido que dar muchos subsidios, se lo agradecemos, pero me pregunto si realmente el sentir del pueblo es que se le está dando solución a esa inflación. Si la gente lo siente en su casa, si la gente lo siente en su bolsillo, si la gente está de acuerdo, si cuando lo bajamos de ese lenguaje técnico, de ese lenguaje rebuscado del discurso del presidente, los dominicanos llanos, el pueblo, lo siente también de esa manera, si puede sentir realmente ese esfuerzo que él mencionó en su discurso que se está haciendo. No quiero minimizar el esfuerzo, pero simplemente es una pregunta retórica de si el pueblo realmente lo está sintiendo o no. Igual en la parte de la energía eléctrica, que es una parte que hemos tocado aquí bastante y que yo siempre que puedo la menciono, porque todavía el día de hoy, ¿No 17 de agosto, no me han devuelto lo de la factura eléctrica de los 2 o 3 meses que tuvimos ese aumento exagerado en la factura de la luz. Me pregunto también si el pueblo lo está sintiendo. Mira, a mí me llegó igual de mis 10,000 pesos, me bajó 2. Me llegó de 12 meses pasados, 10,000 y pico me llegó de nuevo. O sea, y no hay ningún tipo de compensación, ni me devolvieron nada, ni mucho menos nada. O sea que todavía tienen que explicarnos más o menos cómo es que se va a manejar el tema de esto que se le dio para atrás. Porque nosotros creemos en la palabra del presidente, ciertamente. Ahora, él no explicó ni dijo cómo es que se va a devolver el tema del dinero
del aumento. A mí me llegó prácticamente igual, pero sobre todo, Yamel, Iván y audiencia, que además del aumento que hemos recibido, la calidad, por ejemplo, donde yo vivo hay una planta en el edificio y yo he pagado más dinero de combustible porque se ha gastado más dinero. Paso contigo, Iván. Miren, dentro de todas las cosas que vimos ahí en esa rendición de cuenta del presidente Abinader, fueron varias cosas. Especialmente a mí me llamó la atención la parte en la que él se refiere a la oposición. A la oposición le habla como en 3 ocasiones, dando datos específicos de cuál es la diferencia, de cuál ha sido el cambio. Cuando él dice en el discurso, en varias ocasiones reiteró esa técnica de oratoria, de repetir esa frase, esto es cambio. Y él hablaba de la diferencia que ha habido entre esta administración y la pasada, especialmente la que más me llamó la atención a mí, es cómo en la UAS se está construyendo universidades de la UAS, sucursales o dependencias de la UAS, en Atomayor, en La Vega, en Azo, en Cotuí, en Santiago Rodríguez, en Neva y en Baní. Y esto costó lo que le costó construir el parqueo de la UAS en gobiernos pasados. Escuchen eso. Esto tiene mucho que ver con la línea transversal que ha trazado Abinader en relación a su gobierno. La gente tiende a decir y hablar de cómo hay austeridad, de cómo se ponen las cosas caras y difíciles en los gobiernos blancos, PRD antes y ahora PRM, pero de una forma u otra, eso tiene una razón. En este gobierno, por ejemplo, estamos viendo que se está tratando de hacer lo opuesto a lo que pasaba anteriormente. Este caso que he citado, de cómo con lo que se construyó el parqueo, un parqueo de la UAS aquí en gobiernos pasados, se están construyendo dependencias de la UAS en varias provincias de República Dominicana. El discurso de Abinader va en esa línea. Obviamente es un discurso de un candidato, de un presidente que tiene la posibilidad de ser candidato a reelegirse y obviamente, como todo gobernante, va a mostrar las luces de su gobierno. Inicialmente, que Abinader nos habla de este tema de salud, como dicen Colón Villamel, efectivamente esta debe ser la bandera que debe izar más alta el presidente Abinader, porque se vio, los retos tienen sus ventajas. Esto fue un reto, un gran reto por el que tuvo que pasar Abinader como presidente en el país, pero pudo tener el chance de lucírsela y de tener vacunas a tiempo, como hemos dicho. Pero también tenemos un tema de electricidad que, aunque a todos nos preocupa, él está haciendo oferta porque ciertamente no puede decir que ha resuelto un gran problema en ese sentido. Se está ofreciendo y se está haciendo un plan que se va a aplicar para hacerlo. Este tema de electricidad es preocupante porque justamente ahora, con el tema inflacionario que tenemos, con la irritación que tiene la población y sobre todo con la falta de provisión de energía, hay una gran falta de provisión de energía. Entonces, cuando las cosas están subiendo y el servicio que se está brindando disminuye, eso se siente como un engaño garrafal, es lo que pasa. Entonces, la población ha sentido eso y en su discurso estratégicamente está hablando de una promesa que se está haciendo. A nivel de educación, le estoy hablando de manera descendente, tal y como el discurso fue organizado, porque obviamente abrieron con lo más importante y el mayor logro, que fue el tema salud. Entonces, de manera descendente va el tema de educación. Y bien se dice que se luchó para que educación, para que ese año escolar no se perdiese y pudiera recuperarse, al menos terminar. El costo de eso fue inmenso. Fue inmenso. No sabemos aún si la capacitación que recibieron los niños fue de alguna forma u otra importante. No sabemos si realmente fue efectivo, pero para decir, el año se hizo, se completó. A Fulcar, que ya no es ministro de Educación, hizo el esfuerzo, se esforzó, se le criticó mucho, pero se terminó ese año escolar. Medir qué tanto aprendieron los niños, y eso es otra cosa, eso es arena de otro costal. Entonces, entre otras cosas, hay un asunto de la reforma policial que sí es muy importante. Es muy importante. Abinader ha dicho que el tema de tener a la policía y a las Fuerzas Armadas patrullas mixtas y lo que se está aplicando a nivel formativo con los policías tiene una gran importancia en el cambio que va a sufrir, la transformación que va a sufrir la policía. Sin embargo, esa parte, que fue de las últimas de las que habló el presidente, también tiene ciertas deficiencias hasta ahora en esos 2 primeros años. Por eso son más promesas a futuro. Nosotros esperamos que esto que ofrece Abinader se haga de manera efectiva,
y que la formación, especialmente la formación, porque no hay manera alguna de poder hacer una transformación si no se reestructura. A lo que está pasando en la policía, obviamente la naturaleza nos lleva a una transformación generacional. Los chicos que vienen ahora, es ahí que hay que hacer la transformación, es formar, es forjar a esos muchachos jóvenes que no tienen vicios del engaje, no tienen vicios del oficio, no tienen vicios, y sobre todo el vicio al que te obliga a ti la necesidad de no tener cómo sustentarte. La necesidad, señores, es la madre de las invenciones, inventa cosas buenas y malas, y cuando la gente tiene necesidad, tiene que inventársela, tiene que convertirse en el policía que te dice, comando, ¿cómo estamos? ¿Cuánto usted hay? Mío, usted mío. Usted mío. Estamos secos. Te dice, a mí me dijeron estos días, estamos secos. Entonces, mire. A mí me tienen agarrada. Yo estoy suscrito en el canal. Ah, bueno, pues ya tú sabes. Que devuélveme de los views. Entonces, miren, esto, cuando tenemos muchachos que tienen necesidad, como los policías que son ahora señores policías, que subieron con esa necesidad, aunque no la tengan, aunque le suban el salario, señores, ya, y esa gente tiene una formación de que saben cómo opera. Comando, lo mío. Entonces, esas cosas tienen que erradicarse. Y esta parte de la reforma policial, es importante que se subraye y se ponga se le ponga un highlighter a eso, que se le ponga un subrayado muy vistoso, para que se ponga énfasis en formar a los próximos policías, a la generación de policías que viene, que junto con el aumento salarial haya una formación que les permita ejercer la función de un policía de manera honorable, sin tener que ir a ética, sin tener que ir a subterfugio. Pero eso se puede hacer, señores, es un asunto complicado, porque no es una sola cosa que se va a levantar como un héroe de la nación y se va a resolver. No, no, una cosa va con la otra. Para que el policía tenga la capacidad de ser ético, Yamel, Colombia, audiencia, país y mundo, la gente tiene que tener las condiciones. Si usted no tiene lo suficiente para comer en su casa, para pagar la canasta familiar con un sueldo de policía, usted va a buscar la forma de hacerlo. Entonces es importante que la parte de la devolución, la reestructuración económica tome lugar. Y cuando tome lugar, debe haber entonces la otra parte, que es la parte formativa donde le va a permitir al policía hacer la cosa correctamente. Mira, esta es una de las grandes promesas, la reforma policial de Luis Abinader. Se le está haciendo tarde al presidente para esta reforma, porque ya van 2 años, y estos últimos 2 años, ustedes saben cómo son específicamente cuando se está en reelección. Yo quería, Iván, en la parte de educación que tú compartiste, le pedimos excusa a nuestra audiencia. Hemos tenido alguna situación para que las llamadas conecten. Quizás en el día de hoy no podríamos sacarlos al aire, pero bueno, mañana será otro día. Respecto a lo de la educación, después de la destitución reciente, aún calientita, del doctor Fulcar, yo no hubiese tomado tiempo en el discurso, tú sabes, necesariamente para hablar de educación como tal. Quizás pues irse a la educación superior con lo de la UAS, que vamos a compartir más adelante, pero se supone que si tú destituiste a tu ministro de la manera en que salió este hombre, que de verdad muy lamentable, que ahora va a empezar a defenderse, que ha pedido auditorías en la Cámara de Cuentas y demás, no creo que sea una cosa para resaltar. Tú hablabas del año escolar que se salvó, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Y ciertamente, como dijo el ministro entrante, se ha botado a la basura muchos millones que yo invito a que reflexionemos de cómo vamos a gastar de ahora en adelante ese 4% para la educación, con tantas cosas que nos apremian, pero además con la cantidad de empréstitos que estamos manejando. ¿Cuánto nos ha costado de dinero prestado manejar ese 4% de la educación, por decir, y contando todo lo que se nos fue también con las vacunas del COVID, y contando todo lo que se nos va con el tema de los subsidios? Así es que, qué sé yo quisiera que para el 27 de febrero, cuando sí toca rendición de cuentas oficialmente, nosotros podamos, en materia de educación, contar otra historia. Sé que ahora hay que empezar de nuevo, pero la educación, primero, como pilar y base para el desarrollo de nuestro país, y segundo, por la cantidad de dinero del presupuesto que se destina a este ministerio, y que, insisto, se puede ir descabellado, el 4% fue una conquista y nos tiramos a la calle y las sombrillas amarillas y todo eso, pero todo hay que reevaluarlo, todo hay que reevaluarlo.
y obviamente no se ha manejado bien en ninguna de las gestiones pasadas, incluida los 2 años de este presidente, porque él quitó al ministro, me da la razón. Refiriéndome a educación, pero en el caso de educación superior y respecto a lo que le dice el presidente a la oposición, me llama de manera poderosa la atención este mensaje, y yo creo que a partir de ahora, señores, aunque eso se desechó, de no mire para atrás, porque obviamente a nivel estratégico, a nivel de comunicación política fue un desacierto, no sé quién le metió al presidente eso en la cabeza, o si, como dijo aquí el demócrata, el presidente debería reevaluar a todos sus estrategas y asesores, o ver si escucha más a aquellos que de verdad le han dado resultados positivos. Porque yo le digo que ahora vamos a ver quizás con esto sí es cambio, así era, esto es cambio. Eso sí es cambio. Esto sí es cambio. Y vamos a ver ahora un nuevo discurso, una nueva narrativa enfocada a quién. Porque si ustedes se fijan, ¿a quién fue que le tiró full de la oposición? ¿A León? El tipo que sale en encuestas cabeza con cabeza, aunque sean algunas encuestas, porque dicen que esas encuestas que no son creíbles, pero bueno, hemos visto distintas mediciones donde habla del repunte del presidente Leonel Fernández como figura, ¿verdad? No necesariamente como partido, que supuestamente en algunas encuestas se acerca a Luis Abinader, pero Luis Abinader le tiró una cosita ayer de Santiago. ¿En qué año fue que se hizo el parqueo de la UAS? ¿En el 2011? ¿En el gobierno de quién? De Leonel Fernández. De Leonel Fernández. O sea, vayan cogiendo por ahí para que ustedes vean que en los primeros 2 años se le dio su cosita a Danilo, pero en estos 2 años, espérense que a la figura a la que hay ya que entrarle es a Leonel Fernández, y ustedes lo van a ver. Y precisamente cuando habla, es comprensible que la oposición no crea que estamos construyendo 3 extensiones de la UAS con el mismo presupuesto a precios actuales, que es una cosa escandalosa, que los que ellos gastaron solo en la construcción del parqueo de la UAS de Santo Domingo en el 2011, específicamente refiriéndose al presidente Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana, entonces ahora de la Fuerza del Pueblo. Y le agregó también que la ampliación del metro de los Alcarrizos cueste 25% menos por kilómetro lineal que lo que costó hace 15 años. Y yo creo que esto sí es algo a resaltar, con lo que el presidente Abinader se puede dar el lujo, porque la verdad es que los precios que se manejaban antes, sí, y específicamente en la gestión de Leonel Fernández, porque ya quizás en la gestión de Danilo, aunque hubo situaciones también, pero con el tema de que supuestamente todo el mundo entraba en las licitaciones, pero en los gobiernos de más para atrás y en el de Balaguer ni se diga, simplemente la misma gente era que hacían todas las obras, pero sí se puede dar el lujo de los precios ridículos que aguantaban esos presupuestos y los adendos que se le hacían a esos presupuestos versus con la transparencia que se tiene que hacer ahora, no porque sean los más serios los del PRM, sino porque estamos con la lupa, ¿verdad? Y por la cantidad de medios emergentes en redes sociales, como es el caso de Somos Pueblo. Que se han dedicado a desenmascarar. Así es, que Somos Pueblo hizo un ejercicio interesante. Invitamos a la gente que lo vaya a ver a la página de ellos con el tema de la parte eléctrica de Edenorte y cómo pudieron deshuesar una cotización de a lo que ganó ese supuesto oferente o ese oferente de manera lícita y pública, y a lo que realmente comprando ellos mismos en ferreterías aquí en el centro de la ciudad de Santo Domingo le podría salir. O sea, ahora no es tan fácil que se arme una cotización, que se arme una licitación y tú favorezcas a una persona en estos supuestos muñecos que se arman, porque supuestamente todo se publica, pero hay maneras de tú favorecer. El que hace la ley hace la trampa. Entonces ahora tenemos este tipo de personas, de esos muchachos, por mencionar algunos, a quienes mandamos un fuerte abrazo, a los muchachos de Somos Pueblo, que respondieron también a algunos de esos cuestionamientos que le hace el director de Edenorte, el encargado de Edenorte. Así es que interesante esta parte, y yo pienso que es algo en lo que el presidente Luis Abinader sí se puede dar el lujo de irle echando en cara lo que cuestan las cosas ahora, a precio de ahora, señores, que es una cosa impresionante que aún pasando décadas, pasando más de una década, podamos hacer comparaciones de precio, que es lo que yo pienso que será el gran lastre
de los gobiernos del PLD. El abuso que se hizo en ocasión del presupuesto en diferentes entidades de manera descarada, porque bueno, los datos están ahí y cada vez que tengamos más transparencia y cada vez ahora que se acerque más la carrera al 24, le insisto, hemos visto eventos de las cosas que pasaron en los últimos 8 años y parece ser que es como yo pensaba, que ahora en estos 2 años se le estaban guardando a los gobiernos de Leonel, porque ahora hay que enfrentar a nivel de oposición a Leonel Fernández. Bien, esto es todo lo que tenemos acerca del discurso de Abinader. Ahora vamos a una pausa y regresamos.